Ya vamos a explicar los hidróxidos o bases. Los hidróxidos o bases, dice, estos elementos se caracterizan por tener, por presentar en su estructura el grupo OH. El grupo OH es lo que caracteriza a los hidróxidos. Inmediatamente usted ve un compuesto y tiene el grupo OH, inmediatamente tiene que pensar que es un hidróxido o una base. Bien, ¿de dónde provienen los hidróxidos? ¿Cómo se forman? Bien, los hidróxidos dice que se forman de la unión de un óxido básico que es FeO. O sea, ¿cómo un óxido básico? Porque ustedes saben que el óxido básico es la unión del hierro, o sea, un metal con el oxígeno. Como este compuesto es la unión de un metal con el oxígeno, es un óxido básico. Entonces la unión de un óxido básico más el agua forma el hidróxido. Ahí vemos hidróxido de hierro. De ahí salen los famosos hidróxidos, de la formación de un óxido básico más agua. Entonces, para nosotros nombrar este compuesto, dice que usamos las tres nomenclaturas. ¿Cuál es nomenclatura? La que explicamos anteriormente. La nomenclatura antigua, la nomenclatura estequiométrica y la nomenclatura moderna o stock, como está ahí. Ahora, vemos aquí dos ejemplos muy claros. Y vamos a nombrar, por ejemplo, el primer ejercicio lo vamos a desarrollar y lo vamos a nombrar usando las tres nomenclaturas, al igual que el de abajo. Entonces, si nos damos cuenta, el primer ejercicio no está hecho. ¿Por qué razón? Porque ambos elementos están separados por un signo de más. O sea, el grupo OH, que es unión, está separado, unión negativo, por eso trabaja con valencia negativo 1, a diferencia del oxígeno que con negativo 2. Y el hierro trabaja con una de las valencias que él tiene. Acá el hierro tiene valencia 2, 3 y 6. De esas tres, solamente está trabajando con el elemento, con la valencia 3. Eso quiere decir que solamente va a formar, en este caso, un solo hidróxido. En dado caso de que yo decida usar los demás números, entonces formaría otros hidróxidos. Entonces, muy bien. ¿Cómo pasa eso? De la misma forma que en los otros ejercicios. La valencia del hidróxido pasa para el hierro y la valencia del hierro pasa para el hidróxido. Entonces, Fe, el 1 aquí que no se marca, y dentro de paréntesis el OH, que es el hidróxido. Entonces ese 3 pasa para el hidróxido fuera del paréntesis, obviamente, sin signo. Entonces ahí está hecho el compuesto. Ahora, ¿cómo yo lo voy a nombrar? Vamos a usar las tres nomenclaturas. La primera, la nomenclatura antigua. Ustedes saben que la nomenclatura antigua tiene tres subreglas. La primera regla es que dice, si el elemento presenta una sola valencia, se escribe la palabra, en este caso hidróxido, seguida del nombre del elemento de hierro, pero el hierro tiene 3, o sea que no encaja en la primera regla. La segunda regla dice que se le da la terminación oso para la valencia menor si tiene 2 e ico para la valencia mayor, pero en este caso tampoco el hierro tiene 2, o sea, cae en la tercera regla. La tercera regla dice, cumple con un cuadro, el cuadro que explicamos en el video anterior. Para poder entender el cuadro tiene que ir al video anterior porque no lo copié acá. Entonces, ¿qué pasa? En esa regla dice que tenemos que usar un cuadro que tiene 4 valencias. Valencia menor, la valencia menor, la valencia mayor y la valencia máxima. Entonces, en este caso el hierro tiene valencia 2, 3 y 6. Entonces la más pequeña va en la mínima 2, la menor va en el 3 y la última, que es el 6, va en la mayor. Ahora, la máxima no tiene, entonces en este caso la máxima no se va a utilizar sino esas 3. Entonces, ¿cuál de las 3 yo utilicé? Se utilizó la número 3, o sea, con la valencia menor. Entonces, cuando se utiliza con la valencia menor, no tiene prefijo, pero sí tiene terminación oso. Entonces voy a nombrar y escribo la palabra, usando la nomenclatura antigua, digo, hidróxido de como tiene la terminación oso, entonces debería de llamarse herroso. Pero en este caso, nosotros podemos cambiar la palabra hierro y le podemos poner el nombre latín, que hierro en latín es ferrum. Entonces, como es ferrum, debe de tener la terminación oso,
deberíamos de poner ferroso. Pero para los que no entienden, se lo voy a hacer de las dos maneras. Sería hidróxido de hierroso, porque la terminación es oso. O hidróxido ferroso. Ferroso. Cualquiera de los dos que utilice, este está bien. Entonces, esa nomenclatura es la antigua. Vamos a nombrarlo ahora a él mismo con la nomenclatura estequiométrica. En la estequiométrica dice que se utilizan los prefijos de origen griego. Mono, di, tetra, así sucesivamente. En ese caso, en el hidróxido hay un 3. Entonces, si en el hidróxido hay un 3, el 3 significa tri. Entonces yo diría tri. Coloco la palabra hidróxido seguidamente del nombre tri. Trihidróxido. Aquí tiene uno entonces de hierro. Trihidróxido de hierro. Y la última sería la nomenclatura moderna Osto. En esta nomenclatura se escribe la palabra hidróxido, seguida el nombre del elemento y dentro de un paréntesis. Y en números romanos la valencia con la que él trabajó. Entonces sería hidróxido de hierro, entre paréntesis, el número 3. Y ya están nombradas. Esta es la estequiométrica. Estequiométrica y esta es la stock. Y ya está nombrada con las 3 nomenclaturas. El siguiente ejercicio se haría de la misma forma. El aluminio. Veo que el aluminio solamente tiene una, entonces aquí iría un 3. Hacemos el intercambio y quedaría de la misma forma que allá. Aluminio con la valencia 1 para acá. Y el hidróxido con la valencia 3. Se nombraría de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa? En la nomenclatura antigua, como el aluminio tiene una sola valencia, recae en la primera regla de la antigua. Recuerden que la antigua tiene 3 subreglas. Tiene regla 1, 2 y 3. La 1 dice, si posee una valencia, y como el aluminio posee una valencia, entonces recae en esa regla. Entonces, la 2 y la 3 en ese caso no aplican. Entonces, ¿cómo se nombraría según esa regla? Se escribe la palabra hidróxido de aluminio, porque eso es lo que dice la regla. Se escribe primero la palabra hidróxido, seguida del nombre del elemento, aluminio, y ya. Entonces, la segunda regla es la estequiométrica. Se utilizan los prefijos de origen griego. Recordaron ahorita que dijimos tri. Entonces, en este caso sería lo mismo tri. Sería tri, hidróxido, ¿de qué? De aluminio. Y en la última regla, que es la stock, recuerden que en la stock se escribe en la valencia con la que el elemento trabajó en números romanos. Entonces decimos hidróxido de hierro, y dentro de un paréntesis, perdón, de hierro no, de aluminio. Aluminio. ¿Y qué número se utilizó? Vamos acá y vemos con qué número trabajó. Aquí tiene un 1, acá tiene un 3, pero no es ahí. Es con la que él trabajó. Y aquí vemos que trabajó con valencia 3. Por esa razón, el aluminio tiene valencia 3 acá dentro de un paréntesis. Muchas gracias.